Bienvenidos. Para continuar y ya culminar nuestro curso de acoso laboral en relación con la Ley 1010 del año 2006, específicamente en la normatividad colombiana, vamos a hacer referencia a la protección frente al acoso. Vamos a hablar un poco de acciones preventivas, de acciones correctivas, acciones sancionatorias y acciones indemnizatorias, todas estas como mecanismos de protección de garantía de los derechos laborales. Cuando hacemos referencia a las acciones preventivas a cargo de los empleadores, es muy importante que tengamos en cuenta que se deben incluir mecanismos al interior de la organización que nos permitan a nosotros, como su nombre lo indica, pues prevenir que las situaciones de acoso laboral se den al interior de las empresas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en primer lugar, y les decía en los capítulos anteriores, es importante que nuestro reglamento interno de trabajo sea claro, que tenga definida con precisión cuáles son las directrices, cuáles son las políticas, cuál es el camino que tengo, si soy trabajador de una determinada compañía, para poder presentar una denuncia de acoso laboral, ante quién la presento, cuál es el procedimiento que tengo definido. Los comités de convivencia en ese sentido también deben tener definido un manual o un procedimiento interno que la gente conozca, que sepa si debe presentar la queja, si la reciben verbalmente, si debe ser por escrito, cuáles son los tipos de los mecanismos o las pruebas que deben anexar para interponer su denuncia, que incluyan los temas de caducidad que hablábamos hace un rato en nuestro curso. También es importante que ese procedimiento interno, pues como les decía anteriormente, sea confidencial, sea conciliatorio, pero que también sea efectivo. Las empresas también, a nivel de acciones preventivas, pueden realizar actividades de sensibilización, dictar este tipo de cursos al interior de las empresas para que las personas no solamente conozcan, sino que puedan absolver sus dudas en relación con las circunstancias que se puedan estar presentando. Capacitar también a los comités de convivencia. Muchísimas veces las personas que llegan a los comités de convivencia son seleccionadas, bien sea por la organización o bien sea por los trabajadores, y bien puede ser que no tengan conocimiento de cómo desarrollar, digamos, su labor al interior del comité. Entonces, en este sentido, es importante que las organizaciones tengan en cuenta que deben capacitar no solamente en los temas, digamos, de Ley 1010 y de acoso laboral, tanto a los miembros de su organización como a los miembros del comité, sino que también existen temas que son muy importantes al interior de las empresas para los mismos miembros del comité de convivencia, como la resolución de conflictos, como capacitarlos en asertividad, como capacitarlos en negociación, porque muchísimas veces llegan a querer hacer, digamos, unos procesos conciliatorios, pero realmente puede que no tengan las competencias o no sean los que mejor se comunican, o que su comunicación, por el contrario, genere que el conflicto sea grande y no que realmente lo resuelva. Entonces, cómo desarrollar y capacitar en todas estas habilidades sociales, no solamente a nivel de negociación, sino de concertación. También es muy importante que los empleadores realicen seguimiento y vigilancia periódica. Recuerden que decíamos que el comité de convivencia debe presentar un informe a la alta gerencia donde dice cuáles son las recomendaciones en relación con las circunstancias que se han presentado. Entonces, debemos no solamente como empleadores poner en práctica, digamos, estas recomendaciones que el comité nos ha dicho para pues evitar que estas situaciones de verdad se presenten dentro de la organización y como bien lo decíamos, estas acciones sean tendientes a prevenir, sino que además también se debe hacer un seguimiento, y ese seguimiento debe ser un seguimiento periódico. Es muy importante dentro de estas acciones preventivas, y especialmente comité de convivencia y alta gerencia que tiene conocimiento de los informes, que se maneje una confidencialidad, que el trabajador realmente crea en estos mecanismos, que no le dé miedo presentar una denuncia, que no sienta que al presentar una queja de acoso laboral o interponer una denuncia por acoso sexual, sienta que va a convertirse de víctima en otra revictimización. Es decir, además de que ya soy víctima de una de las dos situaciones, como denuncié, entonces voy a ser víctima también por haber denunciado. Entonces,
que sean realmente procedimientos confidenciales, donde se fomente además, digamos, un apoyo social dentro de la organización, que se puedan promover las relaciones positivas dentro de los miembros de las trabajadores o de las personas que están trabajando en la organización, que exista ese procedimiento interno dentro del comité de convivencia es fundamental, que el mismo comité sepa cómo debe actuar en el momento en que lleve una denuncia y que quienes son trabajadores de la organización sepan cómo pueden llegar a que su queja pueda ser investigada o estudiada, o por lo menos que se puedan generar recomendaciones en torno a su caso, porque pues ya vimos que el comité de convivencia no va a poder generar una sanción. Adicionalmente, y a través del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pues también se deben realizar evaluaciones y actividades periódicas de carácter preventivo que generen, que en la medida de lo posible se prevengan enfermedades o situaciones que puedan llegar a generar riesgo psicosocial en los trabajadores. Por el otro lado, en segundo lugar, cuando hablábamos de acciones, también les decíamos que existían las acciones correctivas. Las acciones correctivas necesariamente pues deben conllevar una asesoría de parte de la administradora de riesgos laborales, de la ARL. No es simplemente una situación que esté a cargo única y exclusivamente de las empresas, porque pues también digamos que la asesoría de la ARL puede generar unas medidas externas que ayuden a implementar acciones de intervención en el sentido de controlar los factores de riesgo psicosocial que se puedan presentar en la empresa, que puedan aportar, digamos, en el sentido de facilitar o ayudar, digamos, con traslados, incluso médicos, a los médicos tratantes en caso de que así sea recomendado o de que la situación que se presentó generó tan impacto en la salud o en el riesgo psicosocial del trabajador que requiere incluso un apoyo de parte de la administradora de riesgos laborales si esa situación se estuviera dando con ocasión precisamente de conductas con ocasión de la labor que se está desarrollando de la empresa, y promover participación en los trabajadores para que ellos también aporten en la producción de estrategias y de intervención. Entonces los invitamos a un pequeño corte y en unos minutos vamos a regresar hablando de las acciones sancionatorias. Quiero explicarles un poco también acerca de la temeridad de la queja, es decir, cuando el denunciante no tiene unas pruebas o la queja que está presentando no tiene un sustento cierto, y que cerremos un poco hablando de, digamos, las acciones indemnizatorias y unas reflexiones que considero importantes. Gracias. La estrategia de comunicación interna. Y para esto vamos a ir un poquito a cuál es la realidad de nuestras organizaciones. Es importante a la hora de evaluar el desempeño medir las competencias, medir los resultados o medir ambos factores. Entonces sería una primera pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuál de los dos factores o si ambos factores? Conocer el marco legal, jurídico de Argentina en materia de relaciones sindicales. ¿Cuál es la mejor manera de generar una comunicación y un diálogo? Una vez que tenemos claro cómo reconocer a nuestro equipo, tenemos que escucharlo. Ya he hablado en algunos momentos de darnos los espacios para reconocer el trabajo bien.
En el pasado hemos platicado un poco sobre los primeros puntos de contacto del empleado con la empresa en lo que llamamos la jornada del empleado. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, cuando el empleado ya está dentro de la compañía y viene el momento en que vive dentro de la compañía. Bienvenidos. Regresamos y continuamos hablando de las acciones sancionatorias, como les había prometido. Estas acciones sancionatorias están a cargo del juez laboral. Entonces, recuerden que si bien decíamos que el trabajador podía presentar una queja a través del comité de convivencia, el comité de convivencia podía generar una recomendación o podía generar el hecho de conciliar, digamos, entre las partes para que estas situaciones en la medida de lo posible no se presenten, pues también es posible presentar, como les decía en la primera parte de este curso, realizar, digamos, una queja formal y podríamos incluso ir ante juez laboral. ¿Cuáles son las acciones de carácter sancionatorio que existen? Pueden ser multas, pueden darse responsabilidad por los daños causados, podríamos hablar de las mismas indemnizaciones del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo o incluso el ordenar el restablecimiento de la condición física o de lo que se haya generado dentro de la víctima o el daño que se le haya causado a la víctima. Para eso es importante tener en cuenta que tanto puede ser a través de la EPS o de la ARL o incluso el mismo empleador podría estar condenado en el pago hasta del 50% del costo del tratamiento que pueda llegar a generar esta enfermedad profesional o sus secuelas, que también en caso de que una persona decida, digamos, hacer uso de la figura del despido indirecto, presentar una renuncia no voluntaria, sino con, digamos, como consecuencia de esta situación de acoso a la que se vio sometida, pues podría también, digamos, generar una sanción, que es la indemnización, que está contenida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, con ocasión de esa terminación del contrato sin justa causa. Es decir, no había lugar a que se terminara el contrato, pero el hecho de que las circunstancias al interior de la organización generaran este impacto en el trabajador, él decide renunciar y explícitamente pone en su carta de renuncia que se va por las circunstancias que hacen relación a cualquiera de las modalidades de acoso que vimos en el capítulo 1. Sí, también es importante recordar, les decía cuando hablábamos de acoso sexual, que la ley 1257 del 2008 hace referencia a una sanción muy importante y muy delicada, que es prisión de 1 a 3 años. En relación con la ley 1010, la ley 1010 también consagra en su artículo 10 unas sanciones, y es para el empleador que tolere o para el empleador que haga caso omiso frente a una situación o una denuncia de este tipo, puede existir una multa que va entre 2 y 10 salarios mínimos. Pero además de eso, también es importante que los trabajadores tengan en cuenta que puede existir una sanción, se le puede también imponer una sanción, ya veíamos a cargo del juez laboral, porque hablamos de acciones sancionatorias, cuando el denunciante presente esta queja sin contar con una prueba. Entonces no tiene cómo demostrar la intención del daño, o simplemente presenté una queja porque consideré que con eso podía emplear esa protección de los 6 meses o esa garantía de no ser despedido de la que hablábamos en los anteriores capítulos de este curso. Si la queja de acoso laboral carece de todo fundamento, bien sea un fundamento razonable o un fundamento fáctico, el juez
podría llegar a imponer a quien formuló la queja sin fundamento una sanción o una multa que puede ir entre medio salario mínimo y 3 salarios mínimos. Entonces fíjense que pueden existir sanciones tanto para la empresa, ya dijimos de 2 a 10, o para el trabajador que presente una queja temeraria que no tiene ningún tipo de fundamento y puede ir entre medio salario y 3 salarios mínimos. También recuerden que hacíamos referencia a esta protección o esta garantía de los 6 meses y decíamos que carece de efecto el despido de una persona 6 meses siguientes, dentro de los 6 meses siguientes a la petición o a la queja que ha realizado, siempre y cuando, no es automático, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente, dependiendo pues a donde se haya llevado el análisis o la investigación de esto, se verifique que los casos, digamos que los hechos efectivamente ocurrieron, ¿verdad? Esta misma garantía, que es una garantía contra actitudes retaliadoras, cobija no solamente a quien presenta, en este caso, la queja de acoso laboral, sino también a quienes han servido como testigos en los procedimientos administrativos o disciplinarios del trabajador. Entonces, recuerden que hablando dentro de las acciones sancionatorias, pues pueden llegar a presentarse unas circunstancias que pueden llegar a generar un impacto desde el punto de vista no solamente económico, sino también podríamos llegar, en el caso del acoso sexual, a hablar de prisión, como bien se los explicaba. Y finalmente, haciendo referencia a las acciones indemnizatorias, pues en este caso ya digamos que llegamos a un punto en el que no logramos prevenir, no logramos corregir y ya efectivamente se dio la situación, pues puede llegar a generarse que el victimario incluso responda patrimonialmente por los daños que cause a la víctima, ¿no? Haciendo referencia a perjuicios materiales, perjuicios morales o incluso perjuicios a la vida en relación que también pueden llegar a darse. El tratamiento jurídico que tiene, digamos, el acoso laboral, pues hace referencia no solamente a atender los casos desde el punto de vista de la prevención, sino que además de la prevención debe atender las circunstancias que ha generado tal conducta e incluso llegar a repararlas. Son consecuencias que pueden llegar a tener unas secuelas psicológicas, pueden llegar a generar incluso trastornos depresivos, estrés, crisis de angustia o generar episodios de ansiedad, pérdida de la autoestima en el trabajador. Les hablaba hace un rato de la revictimización, que además de que ya soy víctima de acoso laboral o de acoso sexual por haber presentado la denuncia, puedo convertirme nuevamente, entonces soy revictimizado. O también pueden llegar a generar impactos importantes en el ámbito laboral, no solamente en relación con la afectación a la salud, como bien lo mencionábamos, sino también puede llegar a generar impacto en el desempeño, que la persona ya no trabaje de la misma manera, que se siente estigmatizada, entonces prefiere no ir, entonces genera desmotivación, genera ausentismo y todo lo demás. Entonces, para concluir, si bien es cierto, el acoso laboral no está en mi criterio lo suficientemente regulado en el país, porque pues falta en algunos casos una normatividad clara, específica, la jurisprudencia que existe, pues no hay un gran número de jurisprudencia en este sentido. También es importante que nos centremos más en los aspectos de prevención, que las personas tengan conocimiento, que no tengan temor a denunciar, que no tengan temor a perder el trabajo por hacerlo, que las organizaciones tengan la claridad de definir cómo se van a desarrollar estos procedimientos, que los tengan absolutamente claros y actualizados en sus reglamentos internos, que los comités de convivencia estén capacitados, que si tienen dudas consulten con un experto en el tema, que si definen que no tienen un procedimiento interno como comité, pues lo elaboren, lo desarrollen, lo socialicen, para que en la medida de lo posible pues existan unas herramientas que sean efectivas, especialmente en los temas de prevención, para no tener que llegar a otras situaciones como las que ya vimos durante todo este curso, que seguramente pues nos va a blindar como empresas y como empresarios en que este tipo de situaciones pues no se presenten, no tengamos que generar resarcimiento por daño generado y que tampoco tengamos que generar, digamos,
un impacto psicológico en cada una de las personas que trabajan en la organización y que al final pues todos podamos trabajar en un ambiente saludable y armónico. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos en unas futuras oportunidades en nuestros cursos. Muchas gracias por su atención.